Hola, el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio a nivel mundial. Por eso hablaremos de suicidio en adolescentes enmarcado en la serie 13 Reasons Why. Esta serie de Netflix, lanzada en 2017, ya lleva 2 temporadas y anunció su tercera temporada para 2019. La trama gira en torno a Hannah Baker, una adolescente secundaria que se suicida. Ella deja 13 cassettes dentro de una caja donde explica las razones por las cuales se quita la vida. Esta serie ha causado gran polémica y controversia por la forma en la que aborda el tema del suicidio, los efectos de las conductas de imitación y otros temas polémicos como el bullying, la violencia y el acoso escolar. Desde hace 15 años, la Asociación Internacional de Suicidio y la Organización Mundial para la Salud han promovido el mes de septiembre como mes de prevención en suicidio. La Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y su Departamento de Comunicaciones ha sacado recursos disponibles en redes sociales para ayudar a niños, adolescentes y padres de familia a entender, guiar y orientar sobre este polémico tema. Esta semana quiere procesar toda esta valiosa información para darles 13 datos para tener en cuenta. Primero, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 10 y 24 años de edad. La sexta entre los niños de 5 a 14 años de edad. La mayoría de los niños y adolescentes que intentan suicidarse tienen un trastorno mental significativo, generalmente depresión. Segundo, el suicidio es responsable de 800.000 muertes al año, lo que significa que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Por cada suicidio, 135 personas se ven afectadas de manera directa o indirecta. Esto equivale a 108 millones de personas que se ven profundamente afectadas por cada suicidio. Cuarto, se estima que por cada suicidio 25 personas intentan suicidarse y muchas más tienen ideación suicida. La conducta suicida engloba el suicidio, los intentos de suicidio y las ideas suicidas. Quinto, la conducta suicida es el resultado de la convergencia de diferentes factores de riesgo, tanto genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales, enmarcados entre una experiencia de trauma y pérdida. Sexto, entre los niños más pequeños, los intentos de suicidio son a menudo impulsivos y están asociados a sentimientos de tristeza, ira y confusión. Séptimo, entre los adolescentes, los intentos de suicidio pueden estar asociados a sentimientos de estrés, dudas sobre uno mismo, baja autoestima, presión para triunfar, incertidumbre financiera, presión, fracaso, desilusión. Incluso para algunos adolescentes, el suicidio puede ser una solución a sus problemas. Octavo, la depresión y la conducta suicida son condiciones mentales tratables. El niño y el adolescente necesitan que su situación sea identificada y diagnosticada y que se desarrollen planes de tratamiento adecuados. Noveno, los padres, maestros y amigos deben pecar por seguridad y precaución, es decir, es mejor pecar por exceso que por defecto. Décimo, prevenir el suicidio con frecuencia es posible y nosotros como padres somos factores claves en la prevención. Undécimo, entre los signos de alarma más frecuentes están cambios en el patrón de conducta alimentaria, en el patrón de sueño, compromiso en la concentración, incapacidad para disfrutar las cosas, estado de ánimo triste persistente, aislamiento, ideas de tristeza, desesperanza, muerte, bajo rendimiento académico. Duodécimo, si un niño o un adolescente te dice que quiere suicidarse o que va a intentar suicidarse, siempre toma en serio esta declaración y busca un profesional en salud mental experto y calificado para poder ayudar. Ahora, si tu hijo o tu hija te comenta que un amigo suyo está atravesando o tiene esta situación, compárteselo a sus padres. Puedes estar salvando una vida. Y por último, 13º, existen factores de protección tales como habilidad para solucionar problemas, flexibilidad cognitiva, buena autoestima, hábitos de vida saludables, hacer ejercicio, la inteligencia espiritual, el apoyo social percibido, la cohesión familiar, entre otros.
Quiero hacer especial énfasis en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en las redes sociales en el manejo y divulgación de la información concerniente al tema de suicidio. Por favor, recuerde y no olvide, siempre que tenga alguna situación de las que hemos comentado acá, ponerse en contacto con un profesional en salud mental certificado y entrenado. Un abrazo y hasta pronto.